Bienvenido, querido hermano, acá a un programa más de Corriendo el Velo, tu canal escatológico. Soy el hermano Marcela, pero eso ya lo sabes. Bendiciones, que el Señor te cuide, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. El programa anterior hemos leído una perícopa, una porción de las Escrituras que fue del versículo 15 al versículo 21 del capítulo 24 de Mateo. Estamos en la serie de la interpretación del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Pero en esa perícopa solo hemos estudiado el versículo 15, que dentro de esta porción que hemos leído de las Escrituras marca una base para poder entender el resto de los versículos, que sería del 16 al 20, porque vamos a profundizar un poquito más hoy en el versículo 21. Entonces vamos a explicar de manera rápida, y que a su vez esto que vamos a explicar, que son los versos del 16 al 20, nos va a servir como una introducción para estudiar el versículo 21 un poquito más a fondo. En el programa anterior hemos establecido categóricamente y evidenciando con las Escrituras de que esta abominación desoladora era la destrucción de Jerusalén, la santa ciudad, y el templo en el año 70 DC, en el primer siglo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice lo siguiente, versículo 16 del capítulo 24, dice: entonces los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que estén criando en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Hermano, una vez más, si esto fuera la abominación desoladora, como muchos lo ponen en un futuro, en una escatología futura ya olvidado, que es la destrucción del fin del mundo, su segunda venida, hermanos, la primera pregunta que se me viene a la cabeza: ¿por qué entonces Jesús dice que huyan a los montes? Si es el fin del mundo, ¿dónde vas a huir? O sea, es lógico. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Si está en la azotea, en su casa, en el campo, como dice el versículo 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es lo mismo, estés donde estés, es el fin del mundo. O sea, no hay lugar para donde escapar. Entonces, no es la destrucción del mundo. Hemos establecido que era un evento. Y el versículo 19 dice: ay de las que estén encintas, o sea, las que están embarazadas, y de las que estén criando en aquellos días, los que tengan bebés de pecho, bebés niños. Y dice: orad, el versículo 20, pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué no en invierno? Porque hace mucho frío en Jerusalén. Por lo tanto, hay lugares donde cae nieve, hay lugares donde es húmedo. El lugar del camino de Jerusalén queda en lo alto. O sea, para cuando vamos a Jerusalén, ingresando, yendo hacia la ciudad, es subida. Por lo tanto, eso es pedregoso. Imagínense un poco de humedad, un poco de agua o que llueva. Es un camino muy difícil. Y dice que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo? Sabemos nosotros que los fariseos y los judíos eran muy devotos a guardar el día de reposo, el sábado, del viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde. Y si este evento, que era la destrucción del templo, esta invasión, sería sábado, ellos no iban a salir a ningún lado, ahí iban a estar y lo iban a matar muy fácil. Esta explicación nos da pie y nos da paso para que podamos entender, mejor dicho, vamos a leer el versículo 21 y vamos a desarrollarlo un poquito más a profundidad. Versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora sí, hermano Marcelo, ahora sí. Este texto habla de la segunda venida. Ahí dice: gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hermano Marcelo, lea bien.
Y ni siquiera la habrá. Ahí dice, mire, leamos, dice que el sol se va, el sol, la luna, las estrellas, las potencias, el firmamento, todo va a caer, todo va a oscurecer. Está hablando de un cataclismo cósmico. Claramente vemos, dice el texto, que claramente vamos a ver al Hijo del Hombre que está viniendo, hermano. Mire, dice que lo vamos a ver nosotros literalmente, físicamente, viniendo en las nubes del cielo. Es la segunda venida, que mandará a sus ángeles a recoger sus escogidos, no hay duda. Bueno, con todo respeto a los que piensan de este modo, y hablo con el amor del Señor, es muy lógico pensar de este modo cuando leemos de manera literal, sin hacer un estudio del texto. Y es más, si a esto que nosotros pensamos le agregamos un par de versos, como por ejemplo Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, Tito capítulo 2 verso 13, sonaría aún mucho más lógico. Debemos de entender que el Nuevo Testamento no está fundado en un vacío teológico. El Antiguo Testamento es citado más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Evangelio de Mateo contiene más o menos, un pequeño estudio que hice, 53 alusiones, sombras y 76 citas y referencias directas del Antiguo Testamento. 53 alusiones y 76 citas y referencias del Antiguo Testamento. Realizar una exégesis al texto utilizando rudimentos hermenéuticos, sistemas de interpretación bíblica. La hermenéutica son sistemas, herramientas que te permiten tener una interpretación bíblica. Comenzamos a trabajar en esta perícopa, esta porción de la escritura que hemos leído, y vamos a comenzar a trabajar en este versículo 21. Vamos a estudiar, vamos a hacer de cuenta, vamos a poner todo el fondo en blanco. No vamos a pensar ni que era un evento del primer siglo, ni vamos a pensar que es el fin del mundo. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el texto. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Puede ser que esta afirmación sea deliberadamente hiperbólica? Pregunto. ¿Qué es un hipérbole? Es decir algo más de lo que quiero decir o expresar de una forma literal a fin de elevar el sentido de lo que yo quiero expresar. ¿De acuerdo? La hipérbole es una figura retórica. Las hipérboles son bastante comunes en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, voy a citar el Antiguo Testamento para que podamos comparar la Escritura con la Escritura. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 8, versículos 17. Dice, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿Usted cree que esto es literal o es una hipérbole? Es una manera de decir, una manera de expresarse. Vamos a otro libro. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28. Dice, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Eran esas murallas de las ciudades hasta el cielo, hasta las nubes? ¿O era un hipérbole? Era una manera de decir que eran altas. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a leer y a observar estos textos paralelos. Lo que vamos a observar es la gramática verbal paralela que hay entre estos textos. El verso 21 que cita nuestro Señor Jesucristo tiene sus paralelos proverbiales y lo vamos a ver, que Jesús está simplemente citando o empleando una terminología ampliamente conocida en el mundo antiguo testamentario. Las hipérboles, en este contexto, eran usadas para referirse a un juicio horrible o a una calamidad intensa que iba a pasar. Ahora, vamos a seguir en las Escrituras, vamos a leerlo
para que ustedes puedan entender de que Jesucristo lo que está haciendo cuando cita el versículo 21, está citando una terminología, una fraseología muy usada en el Antiguo Testamento para describir que esa invasión, que esa destrucción del templo y de Jerusalén iba a ser sin precedentes. Leamos, vamos a Éxodo. Estábamos en Éxodo capítulo 8, verso 17, vamos a ir al capítulo 9. Éxodo capítulo 9, versículos 18. Dice: He aquí, mañana a esta hora causaré granizo, como nunca ha estado en Egipto desde el día que se ha fundado hasta ahora. Prestemos atención, hermano, lo que dice la Biblia, la Escritura. Sigamos en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 14. Dice: Las langostas se alzaron sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el país de Egipto, un enjambre de langosta tan denso como nunca antes, ni volverá a hacerlo. Un capítulo avanzamos en el libro de el Éxodo, ahora capítulo 11, versículo 6. Dice así: Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca ha habido ni volverá a haber. Ahora te dirá, bueno hermano, pero está en Éxodo y puede ser que ese libro lo diga, pero nada más ahí, ¿ok? Vamos a ir a otro libro, al libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Ezequiel capítulo 5, versículo 9. Dice: Y debido a todas sus abominaciones, haré contigo lo que nunca he hecho y lo que nunca volveré a hacer. Fíjese el paralelo que hay con el versículo 21 que está citando el Señor Jesucristo. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 12. Daniel capítulo 9, versículo 12. Porque bajo todo el cielo no se ha hecho nada parecido a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y habrá un tiempo de problemas, como nunca ha habido desde que existió una nación hasta ese momento. Hermanos, hemos evidenciado con las escrituras, obviamente, que el versículo 21 recoge, no habla de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todavía estamos esperando ese evento, estamos esperando, yo estoy esperando al Señor Jesucristo que venga con la iglesia. Este evento que estamos hablando guarda relación con el contexto de lo que Jesús viene hablando durante todos los programas y de la serie que hemos estado publicando. Y es que estos eventos hablan del juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, que no es su parucia, es un juicio, y lo vamos a ver muy claro. Yo creo que el programa que viene es clave y va a ser detonante y determinante para que ustedes puedan entender por fin a qué se refiere el venir, qué significa la palabra en las nubes. No es literal, no lo tomen literal. Esto es un juicio que ocurrió en el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo por el Imperio Romano. Y es más, cuando el imperio llegó a la santa ciudad, ya Jerusalén estaba devastada, ya estaba prácticamente acabada por las guerras civiles que habían tenido. Esas guerras habían comenzado desde el año 66 aproximadamente, y cuando el imperio llega a Israel, llega ya cuando los bandos que se enfrentaban era tal la magnitud que ya el pueblo estaba desgastado, el pueblo ya estaba muy débil, y tanto un bando como el otro bando pidieron ayuda a Roma que intervenga para terminar con esto. Por eso es que Roma llega a Jerusalén a pedido de los bandos, de los líderes de los bandos que estaban enfrentados. Por eso es que en el año ya 66, cuando empezó todas las revueltas judías,
empieza a moverse todo esto del Imperio Romano. El Imperio iba a llegar en el 68 más o menos, pero ya les conté de que en el 68 es donde se suicida el emperador Nerón, porque el Senado descubre que él había incendiado la ciudad de Roma porque quería hacer Nerópolis. Nerón le echa la culpa a los cristianos y empieza la persecución recién en el año 68, pero ya en el año 66 en Jerusalén ya estaban las revueltas judías. Es por ello que al tener una guerra civil, Roma, el emperador Vespasiano no invade Jerusalén, sino que lo llaman a Roma para que él pueda ser nombrado el nuevo César. Y su hijo mayor, Tito Flavio Vespasiano, pasa a ser general y recién ahí da la orden para ingresar a Jerusalén, y para entonces ya era la primavera del año 70. Entonces, entre el 66 y el 70 ocurren los 3 años y medio, porque era a mediados del 66 hasta el año 70. Son los 3 años y medio que pasan de tribulación. En el próximo programa vamos a estudiar los versos del 29 al 31 y vamos a evidenciar con las escrituras la interpretación y el significado de las frases. ¿Qué significa que el sol se va a oscurecer? ¿Qué significa que la luna no va a dar su resplandor? ¿Qué significa que las estrellas van a caer del cielo? Y la frase que dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué significa esa frase? ¿De acuerdo? No se pierdan el próximo programa, que es fundamental para entender esto. Hasta aquí este programa, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarme. Suscríbanse, denme un like, verdaderamente me ayuda muchísimo a seguir con el programa, y de verdad deseo que el Señor les guarde, el Señor les cuide, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. ¡Chao!